momentos somos más bien fariseos. Sí, la expresión suena difícil a esta altura de la historia, pero vale la pena considerar en qué momento somos más bien como los fariseos, ¿no? Cuando le caemos a alguien que está pasándola mal y entonces le decimos que eso es porque usted se lo buscó, eso es porque usted es así, eso es porque, ¿sí? ¿En qué momento somos como los discípulos cuando veíamos la manera en que ellos buscaban respuestas para justificar las cosas? Entonces, maestro, ¿por qué aquel es ciego de nacimiento? ¿Por qué será, maestro? ¿Será porque él cometió un pecado fuerte o será porque sus padres lo hicieron y él está arrastrando con esa consecuencia? Entonces, sí, como que todos esos términos tengámoslos ahí, en especial esos, ¿vale? De lo que yo quise hacer un poco con el tema del budismo, del hinduismo y alguna que otra filosofía era simplemente dar un brochazo como para que ustedes conocieran un poquito qué se habla también por allá, en esas partes, ¿vale? Pero no creo que vayamos a hacer más énfasis en nada de eso. Me interesa más que a la luz de la escritura podamos vernos en esos espejos que resultan ser esas personas, ¿vale? Aquellos fatalistas, aquellos como aquellos legalistas, aquellos que de pronto obran pensando que todo está bien, pero que realmente no es tan así, ¿no? Nada, entonces pues, bueno, otro término o algo más que vale la pena ahorita, o que a partir de ahorita vale también la pena que tengan presente, es todo lo relacionado al problema del dolor. ¿Listo? Al problema del dolor, eso lo indagamos durante un par de miércoles, creo que le dimos durito. Entonces, eso vale la pena que lo tengamos ahí, porque ese sí es un tema que nos compete muchísimo, los cristianos caemos muchísimo en esto, en el tema del problema del dolor. ¿Vale? Entonces les estoy dando ahí como pauticas para que lo tengan ahí en sus apuntes para de aquí en adelante, ¿vale? Para que de pronto algún tema que vayamos a hablar no se les haga raro. ¿Por qué? Porque la idea a partir de ahora mismo, a partir de hoy, de la enseñanza de hoy, es que lo que vayamos a estar viendo lo miremos más desde una óptica un poco más bíblica, un poquito más pastoral, ¿vale? Entonces, Dios mediante, esa será mi misión para con ustedes, ¿les parece? Entonces, esta charla de hoy, el libro tiene dos momentos, el libro del cual estoy tomando como base, tiene dos momentos. El libro todo es tremendo, sí, es increíble, es un libro muy, muy chévere, muy completo, muy especial, pero este libro tuvo dos momentos en los que me dieron, ahí sí como se dice, fue un cimbronazo. ¿Mm? Y uno de esos tiene que ver con la clase de hoy. Fue tal así que en una de las últimas predicas que yo di en la iglesia, creo que al final del año pasado, prediqué esto que vamos a hablar hoy. Solo que obviamente fue un brochacito también, pues por temas de tiempos en la iglesia no pude ahondar tanto. Entonces, varias personas de los que están aquí sé que estuvieron ese día. De pronto puede que les resulte familiar. Si no, pues igual ahí va a quedar la grabación y vamos a tratar de verlo un poquito más con calma. Bueno, entonces por el momento y para empezar vamos a orar. Si alguien tiene una petición allí, una petición de oración, levánteme su mano. Si lo quiere escribir ahí en el chat, también me lo puede compartir y oramos todos juntos. Si no, pues me acompañan a la oración. Vamos a poner esto en manos de Dios y que Él sea quien nos ayude esta noche. Entonces, si alguien tiene una petición de oración, bienvenida sea, lo ponemos allí en manos de Dios. Bueno, si no, pues entonces acompáñeme allí, vaya conmigo en esta oración. ¿Listo? Padre, yo te doy gracias por la vida que nos has permitido,
por un día más de vida, Señor, del que hemos podido gozar de tu presencia, de tu favor, de tu bondad, Señor. A esta altura se experimenta tal vez algo de cansancio debido al el trajín de un día ordinario, eh, un día de trabajo, un día de estudio, un día de búsqueda, pero todo esto cambia un poco cuando entendemos que tú eres el dueño de los tiempos, Señor, y te ha placido estar aquí con nosotros, guardarnos hasta este momento, Padre. Hasta este momento nos has acompañado y hoy solamente nos gozamos por eso, Señor. Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en lo que hay allí oculto, que hoy día tenemos posibilidad de sumergirnos y encontrar tesoros maravillosos para nuestras vidas, Señor. Gracias por estos momentos, los maestros en la iglesia de Filadelfia, Cristo soberano, por el pastor y su idea de abrir estos espacios, por la logística que hay detrás de todo esto, Señor. Por mi vida propia, me acerco a estos momentos en humildad, Señor, en agradecimiento, entendiendo que yo simplemente soy un instrumento en tus manos hasta el día que tú lo digas, Señor. Hasta el día que tú lo digas, querré llevar esta tarea de la manera más honrosa posible para ti, Señor. Gracias por esto. Te hemos hablado y te lo hemos pedido en el glorioso nombre de nuestro Jesucristo. Amén y amén. ¿Listos? Entonces, hoy empezamos. Espérenme, les comparto acá. Les comparto aquí pantalla. Ajá. Listo. Enfrentando el horno. Esa es la tercera parte, ¿sí? Entonces yo sé, no quiero ser cansón con esto, pero les quiero recordar. El estudio nuestro se divide en 4 capítulos grandes, ¿sí? Uno fue nuestra introducción al principio, ¿sí? Es más, voy a ponerlo acá de carrera para que nos ubiquemos un poco. Acá. Esos son los 4 títulos grandes que vamos a ver. ¿Listo? El primero pues fue la introducción, en donde tuve una pequeña enseñanza introductoria, un asunto con el rey David, ¿m? Y todo esto que pues ahí en el material que les envío hoy al grupo, ahí lo encuentran. El segundo capítulo o la segunda parte grande es la que ven ahí al ladito, entendiendo el horno, ¿sí? Que es todo lo que hemos venido viendo hasta antes de esta clase, ¿sí? Todos esos conceptos filosóficos, esos términos raros y así medio confusos que hubo en varias clases, esas clases raras que de pronto usted terminaba y decía, Andrés no me está respondiendo nada, Andrés no me está diciendo mayor cosa. Sí, eso estaba enmarcado en la segunda parte, entendiendo el horno. Hoy empezamos esa tercera que dice ahí abajito, enfrentando el horno. ¿Listo? Entonces esa es la tercera parte, el título grande. ¿Vale? Ese es el título grande. Y pues hoy vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, enfrentando el horno es nuestra tercera parte grandotota, que es esta. Aquí ya tienen el titulito más formalmente. ¿Listo? Y el primer título o el primer capítulo de esta tercera parte se llama El desafío a la fe. ¿Listo? El desafío a la fe. Entonces quiero que si usted está apuntando, si usted suele apuntar, sí, en estas clases suele llevar apuntes, quiero que por favor escriba ahí la siguiente palabra. Escriba la palabra cosmovisión, por favor. Escriba la palabra cosmovisión. 2 puntos. Y voy a darles una definición así súper express, súper rápida, súper sencilla para que nunca se les olvide.
sobre qué es la cosmovisión. La cosmovisión es una manera de ver el mundo. Así de sencillo. Una manera de ver el mundo. Una manera de ver todo lo que nos rodea. ¿Listo? Téngalo ahí. Si yo estuviera haciendo exámenes, esa sería una pregunta de examen. ¿Listo? Esa sería una pregunta de examen. Entonces, téngala ahí porque es sumamente importante para nuestro discurso como cristianos, como creyentes. Listo, entonces, empezamos allí. Capítulo 5, el desafío a la fe. Entonces, primer punto de nuestro capítulo 5, las razones del corazón, ¿vale? Entonces dice ahí esos apartes que yo apunté. Dice, todo argumento contra Dios, uy, ahí me quedó, espérenme, corrijo esto de una vez. Qué pena ahí con ustedes, permítanme un segundo. Tanto que lo revisé y siempre encontré. Listo. Ahora sí, todo argumento contra Dios sucede al nivel del corazón, ¿vale? Ya lo examinamos. Blaise Pascal y las razones del corazón. Ya lo vamos a examinar. Existen al menos 3 grandes temas dentro del cristianismo para ver el dolor. Entonces, estos 3 temas afectan directamente nuestra cosmovisión, o sea, afectan nuestra manera de ver el mundo, ¿vale? Entonces, todo argumento contra Dios sucede a nivel del corazón. Cuando yo leí el libro, yo dije, qué raro, qué frase tan extraña. Entonces, voy a tratar de desglosarles un poquito lo que tiene que ver con esa frase, ese primer puntico que está ahí, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esos argumentos o todas esas cositas que a veces surgen eh, por querer buscar la razón para un sufrimiento experimentado, ya sea por nosotros o por alguien más, no es solamente un problema intelectual, ¿sí? A veces simplemente queremos saber por qué, básicamente por qué pasan en el mundo tantas cosas, pero no es solamente un problema intelectual, ¿sí? Entonces dice por aquí, muchas personas dicen que no creen en Dios por razones intelectuales, ¿sí? Entonces, por razones intelectuales, a qué se refiere? A que no hay pruebas, a que por más que hayan pruebas, sigue habiendo sufrimiento, que la ciencia contradice una cosa, que lo que Andrés enseña, la ciencia no lo soporta, o que va un poco en contra de lo que yo he creído, que me enseñaron en X congregación o en X lugar o en X religión, lo que sea. Entonces empiezan a haber problemas intelectuales, ¿sí? No es solamente a nivel de corazón, sino ya a nivel de razonamiento. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que yo estoy tratando de sugerir aquí es que los argumentos contra Dios, más allá de ser así irracionales, también son emocionales o espirituales o morales, ¿vale? Eso espero que lo esté ahí meditando de a poco. En otras palabras, la resistencia a Dios no nace solo en la mente, no nace solo en la mente, sino en el corazón. Cuando algo sucede y no le encontramos el sentido y empezamos a generar eso como tan, ¿por qué esto, Padre? ¿Por qué así? Empiezas ahí a generarse en el corazón, ¿sí? Empieza a manifestarse en las emociones, en los deseos, en el orgullo, empieza a generar heridas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no es solamente un problema intelectual como a veces los ateos quieren proponerlo, por ejemplo. ¿Listo? Segundo punto, en cuanto a esta frase. El corazón humano generalmente no quiere a Dios como rey, ¿sí? El ser humano en su estado natural no quiere a Dios, un Dios que gobierne su vida. No quiere al Dios bíblico gobernando su vida, ¿sí? El ser humano muchas veces prefiere o pretende ser su propio Dios, ¿sí? Entonces hay veces que los argumentos que nosotros levantamos
son una defensa, es como que queremos ponerle un cierto blindaje a nuestro corazón para así que nuestro corazón no se rinda ante Dios, ¿sí? Yo creo que más de uno de ustedes en este momento puede estar pensando en cómo son los ateos, en cómo lo llevan los ateos. ¿Listo? Y puede que esto tenga mucho que ver, ¿vale? Y pues acá tengo un pasaje que lo expresa y lo ilustra un poco mejor. Dice Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Mm? Romanos 1:21, sino que ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? O sea, su corazón ya estaba tan lleno de ese tipo de razonamientos, se cerraron a simplemente negar a Dios, que simplemente sus corazones como que hicieron como esto, así, y una costra los cubrió ahí, una cierta caparazón los cubrió ahí. ¿Mm? Y por eso ellos simplemente se entregaron a lo que se entregaron, a lo que se expone allí en Romanos, toda esa primera parte de Romanos. Otro puntico de lo que significa esta frase. Las objeciones pueden ser racionales, ¿sí? A los argumentos que a veces nosotros saquemos, esas cuestiones de por qué las cosas, de por qué esto, por qué me sucede a mí si yo soy así de esta manera, yo soy un cristiano criado de esta manera, yo conozco esto, yo enseño esto, ¿por qué entonces me sucede a mí? Esas objeciones pueden ser racionales, o sea, las empezamos a generar aquí, tal vez, pero su raíz es espiritual, ¿sí? Entonces, una persona dice, no creo en Dios porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Una persona de a pie puede decir eso. No, hermano, yo no creo en Dios porque es que es tremendo que haya un Dios, como usted me dice que es así de bueno, pero yo volteo a ver y esos males que pasan en el mundo, eso me parece tenaz, entonces no, la verdad no creo que sea probable, ¿sí? El argumento probatorio que vimos hace semanas, ¿recuerdan? No creo que sea probable que haya un Dios existente. ¿Sí ven cómo empiezan a condensarse los términos? Pero entonces puede que en el fondo de esa persona haya un dolor muy personal que no haya sido resuelto aún, ¿sí? Y entonces ese sufrimiento hace que esa persona piense que Dios es injusto o simplemente es un Dios alejado. No necesariamente que no exista, sino que es un Dios impersonal, que está por allá, en otro lado, ¿sí? Otra persona tal vez en medio de su dolor dice, no necesito, estoy tan llevado, pero no necesito de un Dios que me diga cómo vivir. ¿Mm? En el fondo puede que esa persona lo que esté buscando sea una autonomía tremenda y simplemente lo que quiere es no someterse a ninguna autoridad, ¿vale? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de que todo argumento contra Dios sucede a nivel de corazón, no es solamente algo racional, sino la raíz está allí en el fondo, ¿vale? Entonces, Blaise Pascal y las razones del corazón, pues básicamente es lo que dijimos, lo que veníamos hablando. Las razones en cuanto a razones del corazón, hablamos de deseos, de aquellos anhelos. Sí, esas son las razones del corazón. Esas son las razones del corazón. Y esas razones son las que básicamente le entregamos a Dios, pero que en algún momento algo sucede y entonces como que en plaza empezamos a ver que como que se nos lastiman y se nos empiezan a quebrar esos sueños, esos anhelos, esos deseos. Sí, empiezan a haber conflictos ahí. Entonces, tengo allí en ese tercer puntico que están viendo en pantalla. Existen al menos tres temas grandes dentro del cristianismo para ver el dolor, ¿sí? Entonces, vamos a observar a partir de este momento tres temas, tres grupos de dos, ¿vale? O sea, 6 doctrinas bíblicas que están divididas en grupitos de a dos, dos y dos, ¿vale? Y vamos a ver cómo estas doctrinas nos ilustran un poco
y nos aclaran un poco nuestra manera de ver el dolor. Vamos a ver por qué son necesarias entender estas doctrinas para asimismo entender el dolor, ¿vale? Entonces, vamos allí. El primer grupo de doctrinas. La doctrina de la creación y la doctrina de la caída, ¿vale? Entonces, Génesis 1 y 2, obviamente no vamos a leer pues los dos capítulos, pero básicamente devolvámonos un poquito allí sobre nuestras lecturas, sobre ese conocimiento que tenemos, y pues estamos situados en Edén, ¿vale? Básicamente está allí la tierra como estaba en ese momento, pues desordenada, vacía, y Dios entra en acción, su poder creador en todo su esplendor, y todo el relato que ya pues hoy día creo que conocemos de una manera más precisa, ¿no? Y pues el capítulo 2, la aparición del hombre, el hombre en Edén, ¿listo? Entonces, el mal que hoy conocemos no hacía parte del diseño original de Dios. O sea, a pesar de que hay muchas cosas tan complicadas hoy día, y que sí, que muchas veces decimos, sí, 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 todo es porque Dios así lo demanda y así lo dicta. En un principio no era así. Dios tenía una cierta idea original, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Entró en escena la muerte, básicamente, ¿sí? Adán y Eva pues cometieron su falta y eso introdujo aquí a nuestro plano el pecado, ¿vale? Entonces lo vemos en el tercer punto. Generalmente la muerte es percibida como algo malo, entonces claro, en efecto sucedió lo que sucedió allí, se introdujo la muerte, se introdujo el derramamiento de sangre y al día de hoy son cosas y son situaciones que hoy percibimos como algo malo, como algo que va en contra de lo que se supone que debería ser. ¿Listo? En Edén no solo se rompió la relación entre Dios y el hombre, sino también la relación entre Dios y el resto de la creación. Y esta frase tiene mucho también que ver con las enseñanzas que Juan David nos dio el año pasado a finales, toda esa última fracción del año, los miércoles de estudio bíblico en la iglesia. Él hubo un momento en el que habló sobre también cosmovisión, de hecho todo su relato fue sobre cosmovisión puro y duro, y mucho de una buena parte de lo que él expuso tuvo que ver con esto, con la manera en cómo la relación que había con Dios en ese momento se rompió pues debido al pecado y afectó todo, la tierra, la alimentación, nuestra relación con los animales, todo, ¿vale? Digamos que a esta altura o con esto en mente se empieza a ver que en un principio, entonces Dios, la instrucción era comer de los frutos y como sí, de todo lo que naciera de los árboles, los animales de igual manera. Pero entonces después la dieta del hombre cambió. Entonces ya había que cazar y los animales también empezaron a cazarse entre ellos. Entonces, sí, mucho de todo esto se le atribuye a esa caída. ¿Listo? Entonces, sigamos allí. Vamos a ver cómo se nos abre el panorama. Entonces, la caída indica que el diseño original de Dios, el diseño original que Dios quería pues dejar aquí, se quebró. El trabajo tomó un tinte diferente. Sí, el trabajo tomó un tinte diferente. Ya no se iba a sacar espinos, sí, nos iba a sacar, a partir del manejar esos espinos, esos cardos, ya nuestras manos iban a verse lastimadas, ya el sudor
de nuestro frente iba a tener una connotación diferente, ya iba a haber un peso bien fuertecito, ¿listo? La caída nos enseña que no solamente sufre aquel que es malo, ¿listo? Entonces ahí usted empieza a ver y cuando empieza a hacer todo el estudio, pues nos damos cuenta que todo eso nos alcanzó hasta nosotros, entonces usted viene y lo trae hasta ahorita. Y usted dice, ay, pero si yo no cometí ninguna de esas faltas, si yo no he cometido ninguna de esas faltas así tan tenaces, ¿por qué será que estoy pasando esto? ¿Sí? ¿Por qué será que estoy llevando la vida que llevo? ¿Por qué será que aquel conocido, aquel cercano a mi familia está llevando la vida que lleva? ¿Sí? Muchas de esas preguntas empiezan a surgir a partir de un cierto punto. ¿Listo? En Edén, el llamado de Dios incluía el trabajar, pero a raíz de haber pecado, pero a raíz del haber pecado, de la tierra trabajada ya no saldría solamente alimento ni flores, sino espinos y cardos, lo que curiosamente más adelante coronaría a nuestro Redentor. ¿Listo? El patrón de vida no se erradicó, pero sí sufrió un cambio en cuanto a su intención original. ¿Vale? Estoy leyendo ya unas notas mías aquí. El trabajo duro debería significar prosperidad. ¿Listo? Debería significar prosperidad nuestro trabajo. Y claro, usted dirá como que sí, mi trabajo significa prosperidad. Y gloria a Dios por eso. Pero hoy día el trabajo duro puede también verse manchado un poco por la injusticia y por alguno que otro desastre. Entonces, ¿a qué me refiero? A que muchas veces trabajamos tan duro que, que puede llegar un momento en el día en el que decimos, oiga, yo todo lo que trabajo y no me resulta suficiente lo que gano por todo lo que hago. No sé si es el caso aquí de alguno de ustedes o si en algún momento de sus vidas han tenido que pasar por algo semejante. ¿Sí? Eh, o si no, además de eso, algún desastre, lo leí ahorita, algún accidente de trabajo. O sea, estar ejecutando una labor que se supone que es para beneficio nuestro trabajo, ¿sí? Y accidentarnos en medio de lo que hacemos como trabajo, ¿sí? Eso, digamos, solo ese detalle que uno diría es un detalle menor o es algo en lo que nunca pensamos, pero démonos cuenta que es algo que en últimas me parece que no tendría por qué haber sucedido, no tendría por qué haber sido pensado de esa manera, pero así resultó, en eso resultó. ¿Listo? Eh, en cuanto a ese tercer puntico, que la que nos enseña que no solamente sufre aquel que es malo, fíjese por ejemplo en esto. La doctrina de la caída rechaza la idea de que quien sufre más es peor persona que quien sufre menos. Lo voy a volver a leer. La doctrina de la caída rechaza la idea de que quien sufre más es peor persona que quien sufre menos. Entonces, quitémonos desde ya eso, mi querido asistente a la escuela bíblica. No todo el que sufre, sufre porque es malo. No hay que cumplir ninguna condición para ser acreedores de algún tipo de sufrimiento grande o pequeño. No. No solamente sufre aquel que es malo. No solamente sufre aquel que es malo. ¿Sí? Aquel que se considera bueno y se considera, dejémoslo ahí, se considera, porque es bien sabido que, y escrito está, que en bueno no hay uno siquiera. ¿Listo? Entonces, no necesariamente es de esa manera. No necesariamente sufre aquel que es malo, sino aquel que es justo y bueno, puede también llegar a sufrir. Y el ejemplo bíblico lo tenemos ahí. Yo creo que todos estamos de acuerdo si incluimos como ejemplo a Job. ¿Mm? ¿Qué más hay acá? La vida es más que decir que el que sufre más es porque tiene una vida mala y el que no sufre es porque tiene una vida buena. No se trata de eso.
No se trata de que solo sufre el que lleva una vida licenciosa, el que lleva una vida plenamente pecaminosa, irreverente. No, no solo sufre esa persona. También hemos conocido personas sumamente devotas, creyentes, cristianos, siervos, que sufren durísimo. ¿Mm? Entonces, no es simplemente por ser muy bueno o muy malo, o no tan bueno y muy malo. No es por eso, ¿vale? La razón es porque básicamente todos estamos afectados por el pecado. Es lo único, ¿vale? Aquel que sufre no necesariamente está recibiendo un pago por sus actos de maldad, ¿vale? No es una retribución de porque usted está portándose mal, tome, tome su dosis de sufrimiento. No, no funciona de esa manera, ¿listo? El sufrimiento básicamente es una consecuencia y un juicio justo de Dios por el pecado. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. El dolor y el sufrimiento básicamente son una consecuencia por el pecado cometido, por el pecado heredado, en cierto término. ¿Listo? Solamente tengámoslo ahí. Yo sé que esto empieza a ser un poco desesperanzador, pero deme chance y ahorita lo terminamos de resolver. Entonces, vamos ahí como andando por el mundo una vez que entendemos esto que acabamos de hablar. ¿Sí? Entonces, en algún punto de nuestras vidas puede que lleguemos a pensar que, oiga, pero yo cristiano, yo debería vivir un poquito mejor. Yo debería tener una vida un poquito mejor. ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros llegamos a puntos parecidos, ¿vale? Pero entonces resulta que llegar a esos puntos nos convierte a nosotros en algo denominado los deístas practicantes, ¿sí? Un deísta practicante es justamente ese que cree que Dios nos debe una vida llena de placeres, ¿sí? Que no considera a Dios para nada, sino solamente para que le dé y le dé y le dé placer y le dé lo mejor y ya, ¿vale? Eso es un deísta practicante. ¿Listo? Entonces ahí llega un conflicto asociado un poco a lo que vimos hace 2 semanitas. Cuando nos da ese ataque de sensatez, entonces nos sentamos y decimos, bueno, Padre, yo entiendo que lo que estoy sufriendo y lo que el mundo experimenta es debido al pecado, Padre. Listo. Y entonces usted en su sensatez dice, se pregunta usted a sí mismo, ¿por qué realmente estoy diciendo esto? ¿Por qué realmente le estoy diciendo a Dios que me merezco una vida mejor? ¿Mm? Usted, como cristiano sensato, un día está pensando que debería vivir un poquito mejor, pero entonces llega y se sienta y dice, no, un momento. ¿Yo por qué le estoy diciendo esto a Dios? Porque yo como creado, estoy diciéndole a mi creador, sugiriéndole que yo debería estar viviendo una vida mejor. Entonces ahí resulta que la invitación es a detenernos en cada uno de los 3 pasajes que están ahí escritos. Mateo 7 al 12, Mateo capítulo 5 al 7 y Éxodo 20 del 1 al 17. Obviamente nos vamos a leer todos así de largo, yo solamente se los dejo ahí para que cada uno lo examine. Pero básicamente lo que encontramos en esos pasajes es lo siguiente. Mateo 7 al 12, la regla de oro. El Sermón del Monte en Mateo 5, del capítulo 5 al 7 y en Éxodo 20, pues los ya conocidos 10 mandamientos. Entonces, ahí, mi querido asistente de la escuela bíblica, llegamos y nos encontramos con estos 3 pasajes. ¿Por qué nos merecemos una vida mejor? ¿Será que yo aplico la regla de oro de Mateo 7:12? ¿Será que yo trato al otro como quiero que me traten a mí? Entonces ya usted empieza, ya esa sensatez empieza a llevarlo a su merced, a cuestionarse, ¿no? ¿Será que yo
¿He aplicado esto? La invitación allí en ese pasaje es precisamente esa. Trate al otro como su merced quiere que lo traten también. ¿Hasta dónde lo estamos cumpliendo? ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llama usted por el nombre a esa persona? ¿Cómo se refiere usted a esa persona? Así mismo como a usted le gusta y prefiere que lo traten, ¿cómo es su relación con su esposo, esposa, con su amigo, amiga, con su jefe, con su líder? ¿Mm? ¿Es la misma relación que usted esperaría? ¿Sí? El Sermón del Monte lo encontramos en Mateo 5 el 7 y es toda un discurso sobre cómo llevarnos, cómo conducirnos por esta vía. O sea, los ejemplos pueden abundar. Yo sé que cada uno de ustedes tendría ejemplos para ir escribiendo ahí en el chat, ¿sí? Uno tras otro. Entonces, digamos, ¿será que yo soy la suficiente sal en la tierra? ¿Será que sí? ¿Será que yo soy esa suficiente luz en el mundo? ¿Mm? ¿De qué manera estoy controlando mi ira? ¿Sí? ¿De qué manera estoy considerando el adulterio? Sí, estoy tratando de leer a partes de lo que en el Sermón del Monte se nos está sugiriendo, ¿no? ¿Será que yo realmente amo a mis enemigos? Como en el Sermón del Monte se nos fue sugerido. ¿De qué manera estoy poniendo mi mejilla derecha? ¿De qué manera estoy dejando mi capa? ¿Mm? Y empezamos ahí a considerarlo, a considerarlo. Se coja título por título del Sermón del Monte y véalo como un espejo. ¿De qué manera me acerco a orar? ¿Sí? ¿De qué manera estoy ayunando? Etcétera, etcétera. Y pues después nos enfrentamos a los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué me merecería una vida mejor si yo no he matado a nadie? Si yo no digo mentiras, ¿m? Si yo no codicio el bien de otro. Entonces, acordémonos que Jesucristo llegó y esa vara que significaban los 10 mandamientos, las, la puso un poco más alta. Y ya el llamado no era solamente, era básicamente a mantener nuestros ojos ahí, a donde debían estar. ¿Ah? Entonces, cuando llegamos a estos tres pasajes, volvemos a preguntarnos, ¿realmente nos merecemos una vida mejor? ¿Realmente nos mereceríamos una vida mejor? Y estoy tocando solamente estos tres pasajes, que son, bueno, pasajes extensos, pero yo creo que cada uno de ustedes entiende que la Biblia está llena de, pues, de lineamientos, pues, para llevar esa mejor vida que se esperaría, ¿no? Entonces, tengámoslo ahí, ¿vale? Tengámoslo ahí. El problema del mal, volvemos a lo mismo, a lo que leíamos a lo que estudiamos hace 15, 20 días. Pues, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque pasan tantas cosas tan tenaces. Porque pasan tantas cosas tan tenaces en el mundo, Dios. Sí, cualquiera que ejecute el problema del mal y lo lleve consigo mismo, está diciendo, no creo que exista, no creo que exista ese Dios. Sí, cualquier ateo de a pie dirá eso. Hay muchas cosas que están sucediendo, Andrés. Muchas cosas en el mundo terribles y yo estoy llevando una vida tenazmente durísima. Pero usted me viene a hablar de, de que hay un Dios así de bueno. Si es tan bueno, ¿por qué no erradica el mal, Andrés?
Entonces ahí yo me detengo un momento y a la luz de los pasajes que estamos hablando, Mateo 7:12, Mateo 5 al 7 capítulo, Éxodo 20, entonces yo cambio un poquito la pregunta. Y yo digo, más bien, ¿por qué será que Dios me permitió ver la luz del sol hoy? ¿Mm? ¿Por qué Dios me permitió levantarme hoy de mi cama, disfrutar de mi trabajo y llegar a las 7 de la noche a compartir una enseñanza con los queridos asistentes a la escuela bíblica? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios me dio ese favor hoy, en este momento? ¿Por qué Dios me vio con sus ojos de amor y me tiene hoy a las 7:49 de la noche hablando de un poquito de cosmovisión frente a los queridos asistentes de la escuela bíblica? ¿Por qué Dios haría eso si yo no logro cumplir la regla de oro cabalmente? ¿Por qué sería que Dios lo permitió? ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería así cuando yo me enojé la semana pasada en alguna situación con mi hermano, mi hermana, cuando sé que eso es equivalente a asesinarlo? Porque Dios me tiene hoy en este momento al frente de estos queridos asistentes a la escuela bíblica. ¿Mm? Porque si yo no soy la suficiente sal que debería ser o esa suficiente luz, ¿por qué Dios me tiene aquí en esta misión tan bonita? ¿Mm? Entonces, si se dan cuenta que si se dan cuenta que todo empieza a cambiar cuando ya nos sentamos y lo meditamos un poquito mejor. No, querido ateo, no se trata de por qué hay tanto mal en el mundo. No se trata de que en dónde está Dios, sino deténgase un momento a pensar en dónde lo hemos dejado. ¿En dónde lo hemos dejado, ateo? ¿Mm? ¿En dónde lo ha dejado? Y ahí sí pregúntese, ¿por qué las cosas están como están? ¿Mm? Entonces, entender la creación y la caída, más allá de cualquier cosa, es un poco más bien fortalecer nuestras vidas, ¿sí? Y prepararnos para cuando la vida realmente llegue con todo y nos golpee, ¿sí? ¿En qué sentido? Esperen un segundo. ¿En qué sentido? En que, en que de alguna manera cuando todo se pone así de difícil, empiezo a entender el porqué de las cosas. Y entonces yo digo, listo, Padre. Llegó y la vida me acaba de dar un golpe durísimo, pero voy a volver mi vista atrás a entender qué fue lo que sucedió allí en Edén, qué es lo que enseña la doctrina de la creación. Y lo que hoy termino de entender, Padre, es básicamente que necesito de ti, ¿m? Porque no voy a poderlo hacer solo. Sí, cuando entendemos que lo que debía suceder, cuando entendemos que lo que debía suceder allá en Edén era que la sangre derramada hubiese sido la de Adán y Eva, pero que Dios vino y derramó la sangre de de un animal, ahí es donde empieza todo a cambiar, ¿sí? Cuando la piel de otro fue la que cubrió esa vergüenza. Hoy no estamos hablando nosotros de una piel de un animal que nos está cubriendo a nosotros. Hoy ya estamos hablando de una sangre derramada por usted y por mí, ¿sí? Cuando empezamos a estudiar esa doctrina de la creación y la caída, es inevitable
llegar a Jesucristo mismo. ¿Mm? No estamos hablando de un animalito que fue tomado, no. Estamos hablando del Cordero de Dios que fue entregado exclusivamente para ese fin. Esa sangre para que tanto usted como yo estemos gozando de este pequeño estudio en esta noche. ¿Listo? Entonces ahí es donde empieza a cambiar todo. Ahí es donde la doctrina de la creación y de la caída nos empiezan a decir como que, hey, si hay algo más, si hay algo más, no es simplemente desear la vida, sino empezar a entender que hubo una falta, que todo casi que se pudrió, pero que hoy día hay un sacrificio que lo puede cambiar todo, que nos empieza a cambiar nuestra cosmovisión, que empieza a cambiar esa manera de ver nuestra vida. ¿Listo? Entonces, pensé que podíamos abordar los tres grupitos hoy, pero me parece que está chévere así, me parece chévere pues tratar de irlo leyendo con un poquito de detenimiento, ¿vale? Al término de los tres grupitos, ya el primero es la creación y la caída, el primer grupo, hay pendientes otros dos pares, nos vamos a dar cuenta cómo es que funcionan para que nuestra visión del dolor cambie radicalmente, ¿listo? Y es fascinante, es muy bonito entrar ya bíblicamente a verlo en profundidad. Entonces, pues por el momento esto sería todo, mis queridos asistentes a la escuela bíblica. El tiempo, hay veces que se me hace cortico, pero bueno, gloria a Dios por estos momentos. Y bueno, nos quedan 5 minuticos, no sé si alguien tenga alguna consulta o quiera simplemente dar una opinión, una retroalimentación de lo que le ha parecido hasta este momento este estudio, alguna sugerencia, algún reclamo, alguna queja. El tiempo es de ustedes son los que lo están recibiendo. Entonces, por hoy llegamos hasta aquí. Las otras semanas continuamos, pero entonces sería chévere pues que alguno de ustedes se animara y comentara algo. Nos sirve también a nosotros como retroalimentación. Entonces, bienvenido sea, o si no, pues ya sería orar en esta noche y terminamos, ¿vale? Si alguien quiere, sería genial poderlos escuchar. Entonces, pues, todo oídos para ustedes. Están como tímidos. Pero bueno, en últimas, mi deseo realmente profundo es que les, que algo se esté quedando, o sea, que más allá de tener tantas preguntas, porque sé que muchas veces las hay, que también podamos acercarnos a la verdadera fuente de las respuestas, ¿vale? Entonces, nada, mis queridos asistentes, yo creo que entonces simplemente oremos, si les parece. Cualquier pregunta después de que observen el material, me la pueden hacer llegar o de hoy en 8 me la expresan sin pena ni nada de eso.